Si de personajes maquiavélicos y desquiciados hablamos, en esa lista, sin duda, tiene que estar el nombre de Alison De Laurentiis. Y es que si vemos la serie completa de Pretty Little Liars, podemos observar que este personaje, lejos de mentir por obligación como otros personajes de la serie, lo hace por placer. No solo miente para obtener algo a cambio, sino que le gusta ver el mundo arder o incluso para reafirmar su posición o autoridad. Pero esto lo veremos más adelante. Y la mentira es el más pequeño de sus pecados, pues va más allá de los límites de lo que todos sabemos que está bien o mal, llegando a tener así más enemigos de los que podría contar con los dedos de sus manos, e incluso llegando a olvidar la cuenta. Alison es un personaje que se caracteriza por ser manipuladora, controladora, autoritaria, posesiva, suspicaz, calculadora, fría, posesiva, etc. Antes de entrar de lleno con el análisis, quiero recalcar que me estaré basando en la serie y no en los libros. La verdad es que no he tenido la oportunidad de leerlos. Déjame aquí en los comentarios si ya leíste los libros y qué tan diferentes son de la serie. Estaré analizando la personalidad de Alison De Laurentiis en sus diferentes ámbitos, como en la escuela, la sociedad y la familia, es decir, cómo afectó su crianza a su desarrollo. Comenzando por su rol en la escuela. Bueno, como podemos observar, Alison en la escuela era como la abeja reina, un perfil muy similar a muchos otros personajes que cumplen con este mismo rol, siendo una dictadora en esta misma, mostrándose en un inicio encantadora o amigable para con los demás, de hecho para personas por decirlo importantes o que son una amenaza para ella, como lo puede ser la belleza, la posición económica, los logros académicos o el sacar cualquier otro tipo de beneficio, como una buena imagen o información sobre terceras personas. Quizá esta sea la razón por la que todo el grupo de Alison son chicas muy hermosas y con diferentes habilidades en distintas áreas, como por ejemplo en el caso de Spencer, quien es de las chicas más listas y además tiene mucho dinero, o Emily, quien además de muchas cosas es deportista, sirviéndole a su vez a Alison para ejercer autoridad también en este ámbito, etc. Además de esto, estas jóvenes tienen un perfil ideal para ser sometidas a su autoridad. En cierto modo, la manera en que atraía a los demás o hacía que estos mismos le temieran y a su vez obedecieran, no era tanto con una imagen encantadora o amigable, sino que más bien por la fuerza. Es decir, por medio de la manipulación, chantaje, extorsión, etc. Esto es posible ya que en más de una ocasión, al descubrir algún secreto, algo vergonzoso o amenazante de otras personas, lo usaba en su contra para someterlos, y no solo para que la respetaran, sino para que le temieran, y eso fue lo que le permitió mantenerse ahí, ya que cada vez que alguien decidía rebelarse, por decirlo así, contra su voluntad, usaba dos armas psicológicas que ya mencioné, o incluso usaba la violencia física, como lo fue en el caso de Jenna, a quien dejó ciega, y de hecho con ella tenía una lucha de ego y poder. Si nos fijamos en un principio, Jenna es una chica que no le sigue la corriente a Alison, y de hecho hay un cierto rechazo de su parte hacia esta misma, el cual Alison no sabe manejar muy bien, y en su opinión o punto de vista, Jenna se tomaba atribuciones que no le correspondían. Al principio intenta forzarla para que se someta a su autoridad, sin embargo al ver que no funciona, se vale de otras formas un tanto más agresivas como las que ya mencioné, ocasionando así que Jenna quiera vengarse de ella en un futuro, ensañándose a la vez con esta. En contraste con otros personajes, lo sometía mediante la humillación, como lo fue el caso de Lucas, a quien humillaba constantemente y de esta forma lo mantenía en sumisión y temeroso, pero una vez más ganándose un nuevo enemigo. Asimismo, Hannah también era humillada por Alison, no obstante su belleza y potencial como chica mala y secuaz no pasó desapercibida, por lo que le ofrece hacerla popular, pero para que no se rebele o se levante en su contra, opta por bajar su autoestima y así mantenerla bajo su yugo. Más vale que cierres la boca si no quieres volver a pasar los fines de semana sola viendo televisión con una bolsa de papas fritas. Desacreditando también a quienes se oponían a ella con chismes o secretos que descubría o le informaban. En el caso de Mona, era ella quien regularmente buscaba la aprobación e inclusión por parte de la chica más popular de la escuela, y al ser tanta su desesperación por aprobación y validación, Alison la rechazaba y despreciaba aún más, al no tener el perfil que busca o los recursos que necesita para seguir manteniéndose en su posición.
Y es que De Laurentiis la mayor parte del tiempo estaba al pendiente de la vida de los demás y de sus debilidades para de esta manera tenerlos bajo su control, y cuando necesite algo de estos secretos le permitirán obtener lo que quería sin esfuerzo o sin tener que fingir amabilidad al menos. Sumándole a esto, también contaba con una teoría de la mente bastante desarrollada, es decir, era muy buena para saber cómo es que los demás actuarían o lo que sentirían. De cierta forma era empática, pero contaba con una empatía oscura, la cual usaba para cosas maliciosas, lo que además de todo lo que ya mencioné le permitió mantenerse por muchos años en donde estaba. Agregando también que constantemente usaba los comentarios pasivo-agresivo para con los demás, además de comentarios sumamente hirientes, apelando a las debilidades, defectos o inseguridades de los demás, o incluso metiendo cizaña entre terceras personas, y asimismo para con sus amigas, creándoles o aumentando sus inseguridades, y a su vez haciéndoles creer que ella les ayudaría a sobrellevarlas. De esta forma, las chicas quedaban agradecidas, cuando en realidad ella solamente les sembraba aún más la duda de sus habilidades o capacidades y después fingía ayudarlas. ¿Por qué parece que ella está ganando y tú no? Si realmente quieres esto, yo puedo hacer que lo obtengas. No vayas a hacer que me arrepienta de haberte incluido. Me he esforzado por darle cabida a una perdedora en este grupo. Y uno de sus puntos débiles en cuanto a su dictadura en la escuela fue el infundirles miedo a todos y el usar toda esta agresión psicológica y física que ya mencioné, ya que cuando reaparece después de mucho tiempo, de alguna forma todos entienden que el haberle tenido miedo a esta chica durante años no fue algo bueno o razonable. Se dieron cuenta de que no era indestructible como ella les hacía creer o como parecía, pues a lo largo de toda la serie, incluso en su etapa final, ella mantenía una imagen donde por más problemas que tuviera no se quebrantaba, que no era susceptible, aunque no era de esta forma, pero ella sabía que debía mantener esta apariencia para así no demostrar ninguna debilidad de la cual sus múltiples enemigos se pudieran aprovechar, demostrando así el nivel de estrategia y lo calculadora que era al relacionarse. Y bueno, cuando regresa de la muerte, por decirlo así, las personas a las que usó por años tuvieron mucho tiempo para meditar y pensar en lo mal que les había tratado, incluso sus amigas más allegadas. Pero hablando más de quienes no la querían, el tiempo que estuvo fuera de sus vidas se armaron de valor y para cuando regresó ya no era lo mismo, pues nadie le tenía respeto, tan solo era miedo. Como resultado de lo anterior mencionado, ve a las personas como simples títeres a los cuales puede mover a su antojo y conveniencia, sin tener a veces un poco de empatía o consideración de los demás, siendo una persona posesiva que piensa que los demás deben estar a su disposición, pues se siente superior a los demás de múltiples formas, resultando ser posesiva con quienes le rodean y además de tener un sentimiento de posesión sobre ellos, los quiere controlar todo el tiempo, ejercer autoridad sobre ellos, inclusive olvidando muchas de las veces que son seres individuales. Es importante mencionar que orillaba a los demás a hacer cosas que estaban mal para que de esta manera pudiera más adelante controlarlos como si fueran simples muñecos o para divertirse un momento, el sentir que tenía el control sobre los demás o ventaja sobre ellos. Otra característica de este personaje es su falta de remordimiento y culpa ante el daño ocasionado para con terceras personas. En ningún momento siente remordimiento, por ejemplo lo ocurrido con Jenna, además de su falta de responsabilidad con respecto a sus malas acciones o decisiones. Es hasta el final, cuando pasa por todo el acecho de A, que se da cuenta de sus errores y cambia un poco su manera de ver el mundo. Asimismo, no le importaban los medios para lograr sus objetivos o sentirse superior a los demás, valiéndose de medios que incluso rompían las leyes con tal de salirse con la suya, sin tomar en cuenta los riesgos que significaban para ella o terceras personas. Usando la manipulación con berrinches, amenazas, humillaciones, seducción, victimismo, engaños, mentiras, extorsión y violación de los derechos de los demás, lo que va más allá de un nivel en el que solo tiene como objetivo ser la más popular, rebasando así los límites de lo que está bien o mal y tocando temas bastante fuertes para su edad. Y al no tener la experiencia suficiente para poder manejar estos mismos, la lleva a correr más peligro de lo que ella cree, ya que muchas de las veces se mete en asuntos y con personas más peligrosas que ella, y más hábiles, poniéndose en riesgo en gran medida, como ya lo mencioné. No obstante, estas relaciones peligrosas e influyentes también les sirven para saltar a un nivel más alto en muchos ámbitos, y así tener más control sobre los demás, aprovechando estas relaciones que no son más que superficiales y sacando un beneficio cuando lo necesita, y de esta forma tener más recursos aún. En algunas ocasiones parecía que el hacer daño a los demás, ya fuera físico o psicológico, le causaba cierta satisfacción o felicidad, y algunas de sus maldades no parecían tener motivo más que el de disfrutar el sufrimiento ajeno.
No obstante, cabe mencionar que en algunas ocasiones actuaba orillada por el miedo que sentía al ser perseguida por A. Entonces se valía de estos medios para poder protegerse a sí misma. Ahora bien, ya hablamos sobre cómo ejercía su rol en la sociedad y su forma tan distorsionada de relacionarse con los demás, pero no es todo lo que encierra el personaje de Allison. Hablemos ahora de su educación. Lo cierto es que casi no nos cuentan sobre la crianza que tuvo este personaje, aún así nos basta con ver uno que otro episodio para saber un poco sobre la forma en que sus padres decidieron forjar su carácter, y hasta cierto punto podemos sacar conclusiones del porqué de su comportamiento. Partimos del punto en el que Allison proviene de una familia con bastantes problemas, y uno de estos es la ausencia por parte de sus padres de forma emocional principalmente, pero hasta cierto punto también física, lo que le permitía hacer todas estas maldades al tener mucho tiempo libre sin la vigilancia de sus padres. Y esto no solo le afecta a ella, sino que también a su hermano Jason, quien tampoco contaba con el afecto o atención de sus padres, y estaba sumergido en una vida llena de excesos como lo fueron las sustancias ilegales y el alcohol, lo que a su vez lo llevó a tomar malas decisiones. En el caso de Allison, tal vez al ser el miembro menor de la familia recibió poca atención y para recompensarle le cumplían todos sus caprichos, al punto de que sin darse cuenta se convirtió en la mandamás de su hogar, controlando y mandando a sus propios padres, haciendo lo que le daba en gana, sin límite alguno, sin respeto alguno por sus progenitores o las reglas del hogar, la escuela o la sociedad en general. Al crecer como resultado tenemos a una persona que no sabe y no quiere respetar los límites ajenos, que no tiene respeto por las reglas en cualquier ámbito de la vida, que carece de consideración con los demás y se rige más que cualquier otra cosa por el egoísmo, haciendo constantemente rabietas y amenazas para que se haga lo que desea, no solo con sus padres, sino que también para cualquiera que se cruce en su camino, creyendo también que es superior a los demás, como lo demuestra en muchísimas ocasiones. Vemos que aunque su madre ya no quería cumplir con sus caprichos, Allison la seguía manipulando y haciendo berrinches para que lo hiciera, llegando a tocar fondo. De esta forma, al no obtener lo que quiere en el mundo real, se ve orillada a usar técnicas y herramientas de carácter extremo y peligroso como las que ya mencioné anteriormente, solo para así lograr lo que se propone o quiere, moviéndose por el mundo con capricho tras capricho. Hablemos ahora en general de su personalidad y cómo afecta a los demás. Ella sabe muy bien y conoce sus habilidades y puntos fuertes. Los usa a su favor muchas de las veces, o al menos cree hacerlo, como por ejemplo, sabe que es muy hermosa, por lo cual usa la seducción. Otro ejemplo es que cuando reaparece de nuevo ante todos después de su trágico pasado, se vale de esta misma imagen que tienen de ella de víctima para así manipular a los demás, y en parte para buscar la aprobación y aceptación de terceras personas con engaños sobre lo que le pasó, y de esta misma forma ser admirada o compadecida por los demás. Y mucho antes de toda la historia con Na, le gustaba ser el centro de atención ante todo, sin que nadie pudiera sobresalir más que ella, y si es que alguien lo intentaba, se encargaba de destruir a esta persona, para ser la única en el centro de toda la historia, sintiéndose incómoda y molesta cuando no lograba hacerlo, valiéndose de su aspecto físico para sobresalir más que nadie, teniendo casi una obsesión con su físico y el arreglo o mantenimiento de este. Por otro lado, aunque todos estos rasgos y características nos dejan muy claro que Allison estaba forjando las bases para una personalidad un tanto trastornada, todo parece indicar que estas no se consolidaron al 100%. Pues vemos que al final, aunque sigue teniendo ciertas características y comportamientos como los que describí con anterioridad, cambia un poco su manera de ver el mundo, su forma de pensar y de actuar, teniendo un poco más de empatía hacia terceras personas. Parece que al final cambia un poco para bien, pero esto no quiere decir que es un cambio radical, ya que al final de la serie sigue siendo igual de egoísta y manipuladora, aunque a un nivel mucho más bajo que en su juventud. Como por ejemplo cuando quiere que sus amigas testifiquen a favor de quien en algún punto fue A. Y además de esto, cuando regresa y se muestra ante todos, sigue con engaños sobre lo que le pasó, aun cuando ya ni siquiera es necesario que lo haga, entre muchas otras cosas que nos dejan entrever que en realidad no cambió tanto como decía. Además, en la serie nueva que salió, que para ser sincera solo vi 1 o 2 episodios, podemos observar un poco más su cambio al inicio, pues ahí parece preocuparse un poco más por sus alumnos, lo que demuestra que tiene más empatía de la que tuvo en la serie anterior. La verdad es que ya no sé cómo es que se ha adaptado y desarrollado al personaje en esta nueva serie, si es que ha evolucionado o no, y si es que tú lo sabes, puedes contármelo en los comentarios del video.
Allison cuenta con una personalidad muy interesante y compleja que al meditar en el porqué de sus acciones o simplemente en ellas puede sacar mucho y profundizar mucho más en sus motivaciones, siendo así un personaje único en la serie, de los más importantes que encontramos en ella. Allison era alguien que sabía cómo manejar a las personas, sin embargo abusó de su capacidad y habilidad, llegando a hacer cosas que la pusieron en gran peligro, pues se metió con personas peligrosas sin saberlo, ya que no tenía límites, lo que la llevó a su fin y desgracia. Esta falta de límites sobre sí misma y lo que podía o no hacer la llevaron por un mal camino que solo pudo enderezar cuando se vio en problemas enormes, y entre estos se llevó a sus amigas. Y después de todo el daño que hizo, hubo muy pocas personas que pudieran ayudarla, eran más quienes la veían como un enemigo en común que una aliada. Y es que este problema en parte fue porque en algún punto se sintió invulnerable, indestructible, dueña del mundo, viendo a los demás como simples marionetas y ella con el control en sus manos. Enloquecida de poder, apuntó muy alto, pues pensó que nunca caería. Era tanta su sed de poder que no miró que estaba a punto de estrellarse. Llena de sed de poder y control, se le salió de las manos todo a un nivel catastrófico, llegando a tocar fondo, pues cuando recibió las primeras amenazas de A, ni siquiera sabía por cuál enemigo empezar a sospechar. Allison veía la escuela y el mundo en general como un juego, viendo a las personas como medios por los cuales ganar y lograr sus objetivos. Un juego en el que le gustaba ver arder el mundo y a quienes le rodeaban, y sentir esa emoción de tener el control sobre los demás, la autoridad sobre otras personas. Sin duda que Allison era de los personajes que se encontraba más graves de salud mentalmente hablando, pero también el personaje que tuvo mucho más desarrollo y evolución a lo largo de la serie. ¿Y a ti qué personaje te gustó más de la serie y por qué? Si te gustó el video, te invito a dejar tu like y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo video.